Al inicio del programa, Pedro Jiménez hizo el introito de quien es nuestra invitada en este espacio, Viviana Ribeiro. El país le conoce, pro-dominicana, la instalación de todo este proyecto, marca país, y ella ha jugado un rol protagónico en toda esta historia. Bienvenida a este escenario, Viviana. Bueno, muy buenos días, encantada de estar aquí con ustedes y con toda su audiencia. La verdad es que nos complace mucho poder compartir lo que está haciendo Pro Dominicana a favor de las exportaciones y de la atracción de inversión extranjera directa en el país. En este momento de crisis, Viviana, superando la crisis, vemos los números y todo indica que el sector exportador le fue bien durante la pandemia porque es uno de los primeros en levantar sus números y ser positivo en el Producto Interno Bruto, según refleja el Banco Central. Mira, nos complace sobremanera haber tenido un año positivo dentro del contexto en el que nos encontramos, que es una pandemia que ha afectado no solamente a la República Dominicana, sino a todo el mundo, en el que el sector exportador exhibió sobre todo resiliencia y algunos rubros pudieron tener crecimiento. Nosotros fuimos un país, por decirlo así, ejemplo, donde habían proyecciones de decrecimiento muy fuertes para toda Latinoamérica y simplemente República Dominicana logró decrecer un 2%, lo cual es una cantidad muy mínima para encontrarnos en medio de una pandemia y donde los primeros 9 meses del año pasado fueron muy lentos desde el punto de vista del crecimiento. Nosotros empezamos a exhibir un crecimiento escalonado a partir de agosto, y ya este año podemos ver cómo tanto las exportaciones nacionales como las exportaciones de zona franca han mostrado un enorme crecimiento, una proyección, una apuesta hacia el futuro, y estamos muy contentos con los resultados del sector exportador, pero no ha sido fácil ese proceso de mantener estables las exportaciones durante el año 2020 y al mismo tiempo dar ese paso de crecimiento que hemos tenido en este primer cuatrimestre del año 2021, atendiendo que todavía estamos en medio de la pandemia, de que la pandemia afecta los procesos operativos, afecta el tema de las frecuencias de la carga, de los fletes aéreos. O sea, hay muchos temas que todavía el sector exportador muestra esos desafíos, pero al mismo tiempo estamos mandando señales muy claras de esa apuesta hacia el sector productivo. Por ejemplo, el año pasado logramos lanzar el Plan Nacional de Fomento a las Exportaciones, que contempla medidas por los próximos 10 años, el plan de industrialización, el plan de relanzamiento de la industria del sector tabaco, que es uno de los rubros que ha experimentado, bandera nacional, que ha experimentado muchísimo crecimiento y es uno de los sectores que está mostrando ese gran empuje de la economía dominicana. El año pasado, para que tengamos una idea, exportamos cerca de $1.000 millones en cigarros, puros, y esas son buenas noticias para el país, pero también hemos mostrado crecimiento en disyuntores eléctricos, aparatos de autodiagnósticos. Los exportadores cambiaron su matriz productiva en muchas ocasiones. El que se dedicaba a textil de repente empezó a producir mascarillas, el que tenía el tema de la exportación de los frutos perecederos, de repente empezó a deshidratar las frutas para poderlas mandar con otro tipo de empaque más duradero por el tema de la afectación de la carga y de las rutas. Entonces, sí hemos mostrado ese crecimiento, esa resiliencia y esperamos que los meses venideros también haya esa apuesta a mantener ese crecimiento del sector exportador. ¿Qué tanto, Viviana, o qué tanto ha significado la merma de la llegada de los contenedores, que ha resultado ser un problema para las importaciones? El contenedor que llega vuelve y se va. Esa es la dinámica del comercio. ¿Qué tanto le ha impactado al comercio exportador dominicano esa merma que hemos tenido en el envío de contenedores y sobre todo el costo que se ha elevado en unos niveles
exorbitantes. Lo que pasa es que no es lo mismo. Ok. Llegan más importaciones que las exportaciones que salen. Y por ende, estamos abastecidos desde el punto de vista del sector exportador. Eso no significa que no haya afectación de algún rubro, alguna materia prima, que puede pasar, pero realmente afecta más al sector importador que al sector exportador. Es un tema que hay que mantenerse monitoreando, sin lugar a dudas, pero esa es la realidad. O sea, es un tema de oferta y demanda. Y esa oferta y demanda no ha afectado al precio de los envíos. Se ha mantenido relativamente igual. Mira, los fletes, la carga aérea, la carga marítima, en algunos segmentos y en algunos destinos, por la salida, por ejemplo, de las frecuencias de aerolíneas, por ejemplo, se ha visto afectada. Si la frecuencia antes era diaria y ahora está cada dos días a la semana, no es la misma cantidad de disponibilidad para que la carga salga del país. Pero quizá vale la pena resaltar, para que la audiencia se edifique, nosotros el año pasado, en el 2020, logramos exportar más de 9.800 millones de dólares. El año 2019 fueron sobre los 10.000. El volumen de crecimiento que estamos teniendo, particularmente en los meses de marzo y abril, es sumamente significativo, no solamente respecto del año 2020, que ya empezábamos a partir de la tercera semana de marzo a ver todos los procesos de cierre de la pandemia, y abril, bueno, que fue quizás el mes más fuerte. Crecimos respecto de abril del año pasado un 85%, pero respecto del año 2019 también logramos un crecimiento sumamente importante de casi un 30%. Eso es lo que refleja, perdón, los números del Banco Central. Sí, así, sin lugar a dudas. Entonces, si las proyecciones del crecimiento, la UNTAC proyectaban un decrecimiento de más de un 15% del sector exportador, nosotros decrecimos un -2%. Y ahora estamos experimentando crecimientos sumamente positivos. El sector Zona Franca, por ejemplo, en el mes de abril, y el crecimiento acumulado ha crecido más de un 110%. Sí, sí. Las exportaciones nacionales también han crecido a números bastante positivos. Y eso nos manda señales muy claras hacia dónde va el sector exportador, pero también hemos logrado diversificar la matriz exportadora. No solamente estamos exportando bienes primarios, estamos exportando aparatos eléctricos, disyuntores, equipos de medicina. La parte médica. O sea, hemos ampliado y apostamos la cantidad de rubros. a través de la implementación del Plan Nacional de Fomento a las Exportaciones, dar un salto. ¿En qué consiste eso? Dar un salto cuántico. El Plan Nacional de Fomento a las Exportaciones es, por decirlo así, la política pública que cohesiona a todas las instituciones del Estado, que tiene medidas y acciones concretas para mejorar la estructura exportadora, garantizar la sostenibilidad de la calidad de la exportación, porque a veces no hacemos nada con abrir la puerta a un comprador internacional y que se vaya un solo contenedor. Es lograr que de manera sostenida ese exportador tenga la capacidad, la calidad de poder exportar ese rubro, y que eso le siga abriendo puertas a otros productores y exportadores nacionales. La parte educativa, la parte del Plan Nacional de Fomento a las Exportaciones, con lo que sería vincularlo al plan de promoción comercial que estamos llevando a cabo y desarrollando con el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Para qué? Para que los representantes de las secciones comerciales, de las embajadas, de los consulados, cuenten con herramientas que le permitan hacer un trabajo mucho más efectivo, no solamente en la parte de exportación, sino también de inversión. Hemos lanzado ya una guía de exportación que contiene las herramientas, las certificaciones que se deben tener para exportar a distintos países, los conocimientos básicos, pero también hemos desarrollado un directorio de exportadores que tiene más de 300 exportadores, pero que es un instrumento vivo, porque lo vamos actualizando mensualmente con nuevos exportadores que se integran a esta herramienta, que la utilizamos en las misiones comerciales, en las embajadas, en los consulados. Y si tú quieres, por ejemplo, ver quiénes exportan miel desde República Dominicana, puedes referirte directamente a ese directorio y nosotros nos encargamos de conectarlo. En Pro Dominicana, aparte de que todos los servicios son gratuitos,
tenemos todo un ecosistema digital de servicio hacia el exportador. ¿Qué esto implica? Desde el apoyo a una pequeña empresa que no tenga la capacidad de exportar, pero que tenga un producto que tiene potencial, nosotros lo llevamos a dar ese salto cuántico, le pasamos un test de exportador, le hacemos la recomendación y le damos el seguimiento de las medidas que se deben implementar, ya sea a nivel de la planta, del empaque, los requerimientos sanitarios, fitosanitarios, igualmente con las entidades vinculadas del Estado. Por ejemplo, si una empresa tiene un atraso, un rezago, una situación con el registro industrial, o con un permiso medioambiental, o con un registro sanitario, que a veces se complica aquí sacarlo mucho. Nosotros podemos apoyar a ese exportador con el seguimiento ante las instituciones del Estado Dominicano, porque todos juntos somos parte de ese plan de fomento a las exportaciones. Esto no es un tema que lleva Pro Dominicana, esto es un plan que articula todas las instituciones del Estado dependiendo de su competencia y de sus atribuciones. Viviana, si hay un importador o un productor nacional que quiere convertirse en importador, por ejemplo, en la rama cosmética, y él quiere entrar a Panamá, a Estados Unidos, a Jamaica, hay un departamento allí que le asesoran para ver cuáles son los requisitos de registro sanitario, registro de marca y todo esto allá en Pro Claro Dominicana. que sí, sin lugar a dudas eso es parte del objetivo de Pro Dominicana, es darle esa asistencia y conectarlos con los compradores. Entonces nosotros a través de una plataforma que se llama Pro Dominicana Connect tenemos un conjunto de compradores internacionales registrados y con ellos empezamos la conexión, pero igual, por ejemplo, si no tuviéramos la conexión con un determinado comprador internacional a través de las embajadas de los consulados, y a través de las entidades homólogas a Pro Dominicana podemos lograr ese contacto. Es parte del trabajo que desarrollamos, que es una asistencia gratuita, e inclusive brindamos soporte de inteligencia de mercado. Tenemos una herramienta que se llama Data Market, pero si un exportador, un productor nacional quisiera explorar un determinado mercado o saber un requisito en materia sanitaria, de etiquetado, nosotros podemos asistirle de manera gratuita y eso son buenas noticias. ¿Uno va allá o está en la página? Hay información que está en la página a través de la plataforma Data Market que integra toda la parte de exportación como la parte también de inversión, pero tenemos un departamento de inteligencia y de estudios económicos mediante el cual realizamos las estrategias comerciales que debemos desplegar en determinados mercados y países, con un análisis de lo que está pasando en el contexto mundial, quién está comprando qué, cómo le está comprando, qué quiere comprar, a cuánto le está comprando, cuáles son las pistas que dan las empresas hacia dónde quieren invertir, y eso nos ayuda entonces a ser mucho más estratégicos a la hora de abordar a un exportador o ver, por ejemplo, efectivamente, cuáles son los elementos que le faltan a la República Dominicana o a un determinado sector para ser competitivos en un mercado. Y tenemos rubros importantes donde hemos ido avanzando, pero tenemos que entender que República Dominicana cuando compite, no compite entre los productores nacionales, compite con el mundo. Exacto. Y ese es el contexto que tenemos que ver. Hay un tema interesantísimo cuando tú hablas de esa parte. El otro pilar importante de Pro Dominicana es el tema de inversión. Entonces, la gran crítica y el gran problema nuestro ha sido siempre el doing business, o sea, en la forma de competir, cómo estamos mejorando toda la parte de permisología, de la ventanilla única, qué tanto estamos avanzando, aunque es una parte que también está bajo el área de Compite RD con nuestro amigo Peter Prasmovsky, pero siempre hay esa debilidad. Y también, para complementar la pregunta en el tema de inversión, de qué estamos haciendo para lograr esos mejores indicadores, siempre me llama la atención, y una vez le pregunté a un antiguo director del CIRD que por qué el edificio del CIRD en las noches estaba apagado, y él me dijo que por qué yo hacía esa pregunta. Digo, bueno, porque la mitad del mundo está abierto. Entonces, cuando tú tienes, y eso es quizás una cosa que ustedes estén viendo, porque mientras aquí estamos durmiendo, Asia está produciendo y está quizás, hay inversionistas llamando a este país para averiguar, y no solamente buscarlo en internet, sino mantener
Y lo digo porque, por ejemplo, en Estados Unidos, en Washington, el Banco Mundial, el BID, no cierran. Entonces, todo ese tema de due diligence, de que la gente esté buscando a República Dominicana y el tema de permisología son sumamente importantes. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, ahí podemos comentar lo siguiente. Nosotros en Pro Dominicana, en el ámbito de competencia de lo que nosotros hacemos, sin lugar a dudas está el promover las inversiones. Y no hemos parado desde el día 1 en hacer eso una realidad. De hecho, si veíamos las cifras hasta agosto, veíamos un freno prácticamente total de lo que eran las inversiones hacia el país, porque estábamos en un contexto de incertidumbre. Sin embargo, a pesar de que las proyecciones de la UNTAD eran que en el 2020 los países de América Latina y el Caribe iban a decrecer en un 40%, República Dominicana solamente decreció en un 15%. Pero logramos mantener, a pesar de ese decrecimiento, porque el año 2019 fue atípico respecto de la captación o del registro de inversión extranjera por algunas transacciones internacionales que se realizaron. Lo interesante es que mantuvimos el promedio de esos 2.500 millones de dólares durante los últimos 10 años. Es cierto. Y eso son noticias muy positivas. Pero otra noticia positiva es que ya en el primer trimestre de este año, nosotros hemos experimentado un crecimiento de un 2.5% en sectores como las inversiones en minería, las inversiones en la de comunicaciones. El año pasado, en el 2020, el 37% de las inversiones se registraron en el sector turístico, que era un sector en el que todo el mundo esperaba que iba a haber un freno total. Sí. Pero creo que jugó un rol muy importante esa visión del presidente de la República y del ministro de Turismo de impulsar y de mandar una señal de confianza y de que nosotros como país no íbamos a parar hasta la recuperación del sector. Y eso motorizó que esas inversiones que quizás en algún momento estaban proyectadas o estaban en un halo de incertidumbre, se materializaran. Pero otro elemento importante en el que sí estamos trabajando conjuntamente con otras instituciones, justamente como es el Consejo Nacional de Competitividad y otras entidades del Estado Dominicano, es en la implementación del tema de burocracia cero. Es el principal elemento que tenemos nosotros, o el principal hándicap. Y la verdad es que esto no es una vara mágica que tú sueñas un proceso y el proceso se ejecuta de manera inmediata. La ventanilla única de inversión es uno de los elementos de ese plan de burocracia cero y de esa visión firme que tiene el presidente de la República de facilitar los trámites en el país. Pero hemos empezado a dar pasos importantes. Y les comento ya que desde Pro Dominicana, el registro digital de inversión extranjera directa ya es una realidad. Y es una realidad que antes tenía una tasa por registro que oscilaba entre 30.000 y 200.000 pesos, y eso hoy cuesta tasa cero. Aparte de que es digital, de que es gratuito, nos permite formular... ¿Y el tiempo? El tiempo. Porque ese es el tema de la burocracia. Si está completo, en menos de una semana usted tiene su registro de inversión. Pero hay otros países que lo hacen en un día, ese es el gran claro, tema. pero eso depende de 6 meses, de un año, ya estamos ganando. Pero no solamente eso. Para el registro de la inversión, nosotros tenemos que validar como entidad estatal que se haya ejecutado la inversión. Claro. No es que me proyecten cuánto van a invertir o si eso está en un plan o en un documento. Nosotros tenemos que tener pruebas fehacientes de que la inversión se ejecutó para poderla registrar y emitir el certificado y origen de esa inversión. Pero hay algunos que han salido, en 24 horas. Sí. Excelente. Así como hay otros que han salido en una semana, porque si se requiere, por ejemplo, pedirle información adicional al inversionista de una documentación que no esté clara dentro de la plataforma, eso se emite. Nosotros igual manejamos y administramos... ¿Eso se maneja a través de Pro Dominicana? Sí, totalmente. Y la verdad es que ha sido una señal muy buena, porque difícilmente dentro de una institución del Estado uno se desprende de lo que sería el cobro de una tasa. Pero claro, esa visión, y más en medio de una crisis que el gobierno necesita recursos. Sí. Sin embargo, entendemos que tenemos que mandar las señales adecuadas. Pero otra de las señales de ganar por una, pero gana muchísimo por otra. Es que por primera vez el país cuenta desde Pro Dominicana, desde esta entidad estatal, con una guía de inversión que no solamente está en español, que está en español,
que esté en inglés, que esté en francés, Mandarín. que esté en polaco, Mandarín. que esté en mandarín, que esté en En ruso, árabe. Ay. que está en árabe. ¿Por qué? Porque queremos atraer inversionistas de todas partes del mundo Excelente. hacia la República Dominicana. Queremos atraer inversión en sectores quizás no tan tradicionales. Queremos apuntalar a la República Dominicana a que continúe siendo el hub del Caribe como lo es, pero queremos ampliarlo. Ahora, ser el hub logístico de de la la región, región. y por eso ustedes ven iniciativas tan importantes como ese despacho en 24 horas. Eso manda, señores, ¿Qué? señales tan claras de hacia dónde vamos como Aduana. país. Es que la en el caso competencia de la nuestra Dirección no es General de solamente Aduanas. el Caribe, la competencia real nuestra es Centroamérica. Ahora, Viviana, a mí me quedó un elemento suelto cuando se presentó la idea de despacho en 24 horas. ¿Cómo impacta las exportaciones el despacho en 24 horas? Porque que se quedó en el ambiente que yo puedo sacar un furgón, un contenedor en 24 horas y despacharlo, porque ahí es donde entra el elemento competencia. ¿Cómo para despacharlo? para el productor, para Para el que hace manufactura, traer la mercancía y sacarla rápido es importante y le permite competitividad, pero la exportación. Esta medida favorece no solamente a los importadores, sino también a los exportadores. Eso es un tema de competencia a nivel internacional y de competitividad. Pero ustedes ven que esta iniciativa va muy de la mano con la implementación de lo que es esa Estrategia Nacional de Competitividad. Porque ser hub no es solamente recibir mercancías rápidas. Despacharla. Ser hub es que desde República Dominicana podamos hacer ese despacho Y más con una visión hacia de un otros hub, países, es un invernadero hacia otros países de la de región, tránsito. hacia cómo podemos seguir mejorando la conectividad y la infraestructura que existe en el país. República Dominicana, señores, tiene conectividad única, infraestructura única, tenemos mucho potencial. Ahora, parte de lo que nosotros estamos haciendo desde Pro Dominicana es trabajando con las cámaras de comercio y producción de las distintas provincias. Claro. ¿Cómo podemos elevar la calidad productiva y el que las empresas salgan globales desde su concepción? ¿Cómo las MIPYMES no solamente logran venderle al Estado, sino empiezan a ver también todo el tema del contexto internacional? Y por eso es muy importante también los roles que juegan los distintos ministerios o direcciones generales. El Ministerio de Industria y Comercio juega su rol, el Ministerio Obras públicas. de Obras Públicas, la Dirección General de Alianzas Público-Privadas. O sea, ¿cómo podemos motorizar el país completo y cómo podemos lograr democratizar el acceso a servicios para elevar a esos productores que están en provincias remotas? Nosotros desde que llegamos no hemos parado en realizar visitas a las provincias, a las regiones, a las asociaciones. Ese tema que usted relata de importantizar las cámaras de comercio provinciales es sumamente importante, porque aquí solamente son visibles la de Santiago, Y Santo Domingo y el Distrito Nacional, pero en las provincias hay mucha corrupción con esas instituciones. Viviana, Yo le puedo finalmente, dar testimonio de alguna provincia que hay problemas. Ahí lo que queremos es conectar con los productores de esas provincias para lograr que exporten o recibir Claro. a los inversionistas que tengan interés Claro, en y realizar asesorarlo. negocios. Y sobre todo, siempre hacerlo con una visión de transparencia, de trabajo en equipo y trabajo coordinado. Viviana, finalmente, 30 segundos, Pro Dominicana, marca país, ¿cómo va eso? Vamos muy bien, como ustedes saben, ya tenemos el resultado final del concurso, ya se eligió lo que sería la identificación del logotipo y ahora toca todo el proceso de implementación en esos 5 pilares, Y la parte, que les recuerdo la que parte del son... reglamento, que no todo el mundo puede usar el logo. Eso es otra dinámica que la gente tiene que comprender. Porque la gente ha cogido el logo y lo empieza a poner en diferentes cosas. Productores, exportadores, inversionistas, entidades, los temas culturales y cómo vamos a promoverlo de manera Exacto. coordinada, organizada y unificada para Tiene que posicionar el volver país. Viviana, Viviana, gracias. Pedro, tiene que volver Viviana. Cuando ella porque, quiera. porque yo tengo un tema pendiente ahí. Sí. Dos. Nos Cuando queda Viviana quiera. muchos temas. Y Yo sobre- hasta quiero una nos queda panelista mucho buena tema, moza, y así sobre como todo Viviana. con el tema de burocracia cero, de cómo se integran todos esos ministerios, uno por aquí, los Hay una ayuntamientos, sinergia obras interesante que públicas, tiene que 3 hacerse. meses, 6 meses, o sea,
Señores, gracias Viviana por acompañarnos. Muchísimas gracias. Tu tiempo, tu respuesta sumamente interesante para nuestra Gracias a audiencia. ustedes. Nos vemos mañana. Buenos días, RD.